Hoy estamos con Elena Pozo Sánchez. Ella es miembro del Grupo contra la Violencia de Género, además es abogada, especialista en violencia de género y estuvo en la Escuela de Igualdad de ADEGE explicando algunas formaciones importantes en temas de igualdad de género, como pueden ser la ciberviolencia y los cuentos en la infancia. Bienvenida. Bienvenida, Mónica, gracias. Un placer estar aquí. Elena, cuéntanos cuál es la importancia de abordar la ciberviolencia y el consumo de pornografía y cómo se relacionan. A ver, hay una relación directamente proporcional entre las ciberviolencias y el consumo de pornografía. ¿Por qué? Porque la ciberviolencia ha evolucionado desde el 2007 hacia acá, las tecnologías han evolucionado mucho. Y el 80% de la población está presente en las redes sociales o tiene acceso, población española, tiene acceso a cualquier tipo de tecnología que le permite comunicarse, ya sea a través de redes sociales, servicios de mensajería o plataformas, o a través de otros universos, porque ahora tenemos el metaverso y redes alternativas como son el Fediverso. Nos hemos aprendido a comunicar, sobre todo de la pandemia para acá, a través de las pantallas. Y a través de la pantalla se abre un mundo infinito de posibilidades, pero se abre también un mundo infinito de peligros. ¿Qué sucede? La pornografía también ha evolucionado. Ya no tenemos aquella porno que recibíamos en las revistas, ni aquella pornografía que se recibía a través de sellos postales, ni aquella pornografía que se recibía alternativamente una que otra vez de pago por la televisión o por la ventanita de los programas que se emitían a última hora de la noche. Ahora no. En el 2020, con efecto del confinamiento, todas las plataformas que transmiten porno online pusieron free, de freemium o de free, la mayor parte de su contenido. Y los menores y las personas adultas tenían acceso a este contenido libremente. Y luego está que si tú, teniendo en cuenta lo que ves en este contenido libre, socializas a través de las redes, utilizando el elemento que te da socializador violento que tiene el consumo de este tipo de contenido pornográfico, tus relaciones van a ser en este sentido. Toda la violencia que uno tiene interpersonal al relacionarse en el mundo offline, la vuelca al mundo online. Hablamos, por ejemplo, del ciberbullying. Tú tienes al matón de la clase o al matón en el centro de trabajo, pero también tienes al matón en la red. No hablamos del troll o de la persona que te trolea o te insulta porque no está de acuerdo con tu posicionamiento. Estamos hablando de ataque directo a tu persona, de ataque directo a tu libertad, de ataque directo a tu manera de socializar en un entorno virtual. Y estos son los ciberdelitos o la ciberviolencia. Tenemos que distinguir que cuando utilizamos el entorno online hay dos formas básicas de cometer un delito. Uno es utilizando la tecnología en sí, que sería medio afín, cuando hablamos de los hackers, cuando en los 90, a principios de los 2000, hablábamos de los hackers, el ciberdelito se circunscribía a lo que hacían estas personas que tienen un conocimiento informático mayor que la media. Ahora hablamos que cualquiera con un móvil puede ofenderte, divulgar tu información, clonarte la red y utilizas entonces la red para el típico disgusto, el típico berrinche que se tiene en el mundo offline, llevarlo como un ataque al mundo online. Y ese ataque se masifica. Si hablamos de que antes regalábamos una foto y esa foto acababa en el congelador de alguien o acababa en la cartera de alguien, ahora hablamos de que esa foto tuya acaba en la red. Todos recordaremos en algún momento el caso de Olvido Hormigos, que fue el detonante de la difusión masiva de vídeos de contenido sexual. Correcto. Que se quedó sin penalizar, es decir, no hubo culpables porque esta figura de la difusión sin consentimiento no estaba prevista en el Código Penal. Luego la difusión sin consentimiento ahora sí está regulada en el Código Penal después de la modificación del 2015 y esto también es punible. Pero hablamos también de los ataques entre iguales, cuando hablamos del ciberbullying entre los adolescentes. La tasa de suicidio ha subido, no que lo diga yo, lo dicen los estudios, lo dicen los profesionales, y no cualquier profesional del universo que yo me invente, los psicólogos, los psiquiatras, los profesores, las personas que atienden la salud mental de los menores, indican el aumento del número de suicidios por los ataques en la red. Nosotros somos un animal social. Nosotros vivimos en sociedad y la manera de socializar ha cambiado. El entorno virtual tiene un componente importante en nuestra socialización. Por tanto,
las netiquetas, la manera de comunicarnos de manera adecuada y la manera de cuidar nuestra comunicación y nuestra navegación, es interesante que la tengamos. Todos tenemos redes sociales, pero pocos miramos los ajustes de las redes sociales para controlar nuestra privacidad. Puede que no sirvan de mucho, pero es el primer elemento que hay que tener en cuenta para tener una navegación segura. Sí, los adultos, las adultas, tenemos poca información porque bueno, nos ha llegado tarde la tecnología. Muchas veces son nuestros hijos y nuestras hijas las que nos explican a nosotras cómo utilizar las redes sociales, cómo nosotras vamos a controlar o a ayudar a tener una relación sana a esos adolescentes con las redes sociales. A lo mejor la educación, los colegios, los institutos podrían adquirir un poco ese papel de formación que en las familias muchas veces no se tiene. A ver, comparto parte de lo que me dices, pero creo que no se debe trasladar toda la responsabilidad al sistema educativo, a los profesores, profesoras, educadoras. Creo que la educación parte del interés que tiene que tener cada padre y cada madre o cada familia. Es cierto que nosotras, que tenemos más de 40 años, hemos llegado tarde por generación, por avance de la tecnología, hemos llegado tarde a esto. Pero hay pequeñas herramientas de control que los padres, las madres, los tíos, las tías, tenemos que aprender a usar. Hablamos como algo tan sencillo como el control parental. Nosotros vivimos en un mundo interconectado y mientras más conexión, digamos, más guay somos, ¿no? Todo el que tiene Alexa en su casa es guay, todo el que puede controlar la rumba desde el móvil es guay. Sin embargo, todas estas aplicaciones tienen sus ajustes de seguridad. Lo primero que tenemos que empezar es por saber cómo usar la red social, cómo usar las aplicaciones, cómo configurarlas de manera que estemos nosotras seguras y estén seguros nuestros menores. Ese control parental, en principio, ese conocimiento del funcionamiento de la red es importante y es tan básico como leer. Y creo que por ahí partiría. Luego sí, claro, hay una responsabilidad que es del sistema educativo, hay una responsabilidad que es del profesorado, porque ciertamente nuestros adolescentes y nuestras adolescentes pasan mucho tiempo en el colegio, pero cuando exploran la red lo hacen en casa. Lo hacen después de las 10 de la noche, lo hacen los lunes, lo hacen los miércoles, no fin de semana, lo hacen entre semana, fuera de la vigilancia paterna y materna, ahí no está el colegio. Creo que hay una responsabilidad grande de la familia que la familia no queremos asumir, no porque no queramos, sino porque no tenemos tiempo. El gran problema de esta época es la conciliación. Esa mierda que se llama conciliación, que es un derecho y que no la tenemos porque trabajamos tarde, no tenemos dinero, tenemos cargas hipotecarias, tenemos un montón de problemas que hacen que descuidemos un asunto que puede ser banal, pero que no lo es tanto, porque depende de la salud mental, la seguridad de nuestros menores. Sí, sobre todo la seguridad. Como dices tú, las tasas de suicidio han aumentado entre la juventud y es un tema que hay que abordar directamente desde las familias y las instituciones y los colegios, etcétera, ¿no? Has hablado de los diferentes tipos de ciberviolencia que existen. También has comentado alguno que igual pues la gente que nos ve no los conoce, como el metaverso. Incluso has comentado otro que yo tampoco lo había escuchado. Cuéntanos un poquito en qué consiste y cuáles son los riesgos ahí. A ver, el metaverso y el fediverso no son ciberdelitos, sino son entornos virtuales, son mundos virtuales. A ver, todos vimos cómo hace 2 años Facebook, por ejemplo, cambió el nombre a Meta y es una especie de universo paralelo virtual donde se puede con un avatar desarrollar todas las actividades que uno desarrolla en el mundo offline, o por lo menos eso es lo que vende. Y no es algo nuevo, el metaverso existe hace mucho tiempo, lo que pasa que ahora ha cogido auge, ciertamente llegar a él por tecnología no está al alcance de todos, pero técnicamente es el futuro. Y en el metaverso tú puedes vivir como vives y desarrollar todas las actividades en teoría que se hacen en el mundo offline. ¿Qué sucede? Que también puedes cometer delito, también puedes insultar, también puedes sufrir los mismos agobios que sufres en el mundo online. En el mundo offline, perdón. Y el Fediverso es una red alternativa, fuera de los distribuidores normales de redes, se hace por suscripción y la persona puede elegir con quién se quiere conectar y es otro sistema de conexión. Es un tipo de red social, ya lo digo, donde tú te conectas con personas que tienen intereses afines porque se considera actualmente que las redes tradicionales, entre ellas Facebook, están en declive y han aumentado otras. Y hay personas que no están de acuerdo con cómo funcionan estas redes porque tienen limitaciones. Por ejemplo, en el Facebook tú no puedes decir no me gusta,
todos son me gusta. No puedes controlar cuánta publicidad recibes ni qué es lo que no recibes. Sin embargo, se supone que en estas redes del Fediverso sí lo puedes hacer, porque serían opciones más personalizadas y eres tú quien elige con quién relacionarte. No es un holding grande de la interacción entre redes como puede ser como puede ser Facebook o como puede ser Instagram o como puede ser TikTok. En cuanto a las figuras delictivas que típicamente en la teoría se dan como ciberviolencias, tenemos un problema, que todos los nombres son en inglés. Y cuando te hablan, por ejemplo, de child grooming, tú dices, ¿de qué coño me están hablando? Claro. O cuando te hablan de sextorsión, tú dices, ¿de qué coño me están hablando? O cuando hablamos de ciberbullying, que es más, se puede saber de qué me están hablando porque todos conocemos lo que es el bullying, que es el ataque que existe entre iguales, entre menores de edad que tengan más o menos la misma edad y se relacionen en un entorno básicamente educativo. Pero casi todas las figuras que hay en el mundo de las ciberviolencias, cuando se habla de ellas, se habla en la terminología anglosajona, en términos inglés. Y eso hace que a la hora de tú querer denunciar, quererlas identificar, te encuentres con un problema, porque esa terminología no aparece en el Código Penal. Ya. Para que una conducta sea tipificada como delito, tiene que haber una norma que diga que esa conducta es delito. Y en el Código Penal no aparece ni grooming, ni stalking, ni sextorsión. No aparece en esta terminología. ¿Y cómo se puede denunciar entonces? A ver, se denuncia teniendo en cuenta Bueno, primero identificarla. Primero tienes que identificar la conducta. Por ejemplo, cuando hablamos del grooming, hablamos del acoso que recibe un menor de edad cuando es contactado por un adulto para tener intercambio de fotografías de contenido sexual. Esto, ¿en qué se traduce en el Código Penal? Se traduce en corrupción de menores. Cuando hablamos que, por ejemplo, a ti te controlan a través de una aplicación de GPS, tu pareja, tu expareja o tu compañero de clase, te clona el móvil y te persigue a través de tu geolocalización. Estamos hablando de un delito contra tu libertad. Cuando se difunde un contenido que tú no has autorizado, estamos hablando de un delito contra tu intimidad. Es decir, tenemos que ir a las figuras del Código Penal que atenten contra eso, que protejan tu libertad, que protejan tu indemnidad y que protejan la manera tuya de socializarte. No vamos a encontrar en el Código Penal el stalking, no vamos a encontrar el child grooming, no vamos a encontrar estas figuras como tales, sino tenemos que ir a los delitos que ya están tipificados por el bien que protegen, ya sea la libertad, ya sea la seguridad, ya sea los datos o la protección de tu información, de tu intimidad. Bueno, hemos hablado ahora de adolescencia, sobre todo enfocado a este perfil más joven, pero dentro de la formación que diste en la Escuela de Igualdad de ADG también hablaste de los cuentos, ¿no? Esto es un perfil un poquito más menor, ¿no? Aunque bueno, los niños cada vez más pronto tienen acceso a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, que bueno, eso sería otro tema, pero hablemos de los cuentos igualitarios. ¿Por qué es importante promover esa coeducación y la perspectiva de género en la literatura infantil? Bueno, ya sabes que el programa se llama Déjate de cuentos precisamente porque partimos de la base de cómo el patriarcado a través de los cuentos se ha ido perpetuando, ¿no? Entre otras muchas cosas, pero también a través de los cuentos. Sí, es interesante que me hagas esta pregunta y que traigas los cuentos porque si bien los cuentos se ha culturizado en que son para niños, también existen cuentos para adultos. Si vamos a la literatura tradicional, tenemos a Edgar Allan Poe, que además de novelista era un cuentista de excelencia, tenemos una serie de fábulas y una serie de cuentos que son para adultos. Pero bueno, ¿por qué pusimos el foco en los cuentos? Ponemos el foco en los cuentos porque tradicionalmente tenemos la socialización, nos han transmitido de que los cuentos nos enseñan a ser princesas y de que los cuentos transmiten estereotipos que atentan contra la igualdad. Ojo, esto es cierto. Esto no lo podemos negar porque es un hecho. Pero los cuentos no deben analizarse sin circunscribirse al momento que fueron escritos. Y esto es un problema. No podemos descontextualizar la herencia literaria que tenemos. Sí, son cuentos de princesa, pero son cuentos que responden a un momento, a una época, a una tradición oral que no transmitimos cuando hablamos de los cuentos. Transmitimos el estereotipo, pero no podemos traer un cuento del siglo XV, siglo XVIII, siglo XIX a la cultura del siglo XX. Es cierto que cualquier literatura de época pasada, incluso de época actual,
transmite valores y estereotipos que atentan contra la igualdad y que perpetúan la socialización patriarcal que tenemos. Pero lo triste es que el cuento de la Caperucita Roja advierte del mismo peligro antes que ahora. No salgas de noche, no estés en la calle. El lobo que se identifica con la figura masculina siempre va a ser tu agresor. Es increíble que esto, en una sociedad anterior a la nuestra, sea un problema que se mantiene hoy. Lo que nosotros queremos transmitir es que sí, los cuentos sí, transmiten estereotipos, pero que debemos aprovechar la parte positiva que tienen, porque este producto cultural no podemos destruirlo, ya está en nuestras vidas, es como el cine. Aprovechemos lo bueno, enseñemos historia, circunscribamos al momento concreto que estos cuentos fueron escritos y transmitamos la cultura y la alerta, la historia que está detrás del cuento. También pongamos el foco en que ya ahora esto no es así, que no podemos permitir que se perpetúe este estereotipo. Pero si solo hablamos de los cuentos tradicionales, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanitos, ¿por qué no hablamos del Principito? Que también tiene misoginia. ¿Cuál es el personaje femenino del Principito? Claro. La zorra. Típicamente, ¿quién es la zorra? La mujer mala, puta. ¿Hay alguna otra mujer en el Principito? No, hay 2 personajes femeninos, la zorra y la rosa. Pero ponemos el foco en La Bella Durmiente. Ya. ¿Por qué no hablamos de la literatura juvenil e infantil actual? A mí me parece muy bien que hayan cuentos como la princesa, todas las princesas se tiran pedo, pero es grosero decir pedo. Ya. Hay un problema de educación que en aras de la transgresión pasamos por alto. Hay un problema, lógicamente, en la construcción de un título o en la venta de una idea, hay una cuestión mercantil. Lo transgresor vende. Pero todo lo transgresor educa. Padres, madres, niñas, niños, están preparados para la cultura de la transgresión y discriminar cuando la transgresión no es educado o no es correcto. ¿Y por qué no hablamos, no ponemos el foco en la novela juvenil actual? Determinadas autoras que también, los títulos que más venden ahora mismo de adolescentes, ¿qué transmiten? Los mismos estereotipos. El amor romántico de toda la vida. El me corto las venas y no vivo por ti, me tiro por la ventana. Ya. Tú eres mi todo. Entonces el problema no está en los cuentos tradicionales, que sí, pero responden a un momento concreto, a una cultura concreta, a una evolución del pensamiento arcaica. No podemos traer eso al siglo XXI. Y si lo traemos, que veo muy bien que se traiga porque yo lo defiendo y soy una lectora ávida, enseñemos a discriminar. Por eso hacíamos hincapié en la cápsula en promover el pensamiento crítico, adecuado claramente a la edad de los niños y las niñas, adecuado a cada circunstancia personal. Y no hablemos solo de las personas que tienen todas sus aptitudes y sus capacidades. Hablemos de cuentos adaptados a personas con diversidad funcional, porque de eso no se habla. Y hablemos de cuentos adaptados a personas con diversidad de género, que de eso tampoco se habla. Entonces, no es a priori criticar que la literatura infantil tradicional es sexista, que sí que lo es, pero ¿por qué? ¿Y por qué la seguimos ¿Y ahora? por qué la seguimos consumiendo? No, sí, la seguimos consumiendo porque existe, como dices tú, pero porque seguimos generando productos con los mismos estereotipos cuando tenemos... Porque vende. Claro, vende. Ahí la forma, la curiosidad o no, el punto de inflexión está entre el marketing y la igualdad, entre la rentabilidad, los valores y los estereotipos. Si no somos conscientes de que el mensaje que mandamos con un producto cultural, en este caso específico de la literatura, y la persona que lo recibe, la persona que lo lee, la persona que lo consume, no puede discriminar, no puede discernir, seguimos teniendo el me muero por amor, el no puedo vivir sin ti, el sin ti no soy nadie, el tú eres mi media naranja, el me acuesto contigo para complacerte. Ya. Y entonces, ¿dónde está el autoconcepto? ¿Dónde está el autoempoderamiento real?
Y no fomentamos eso. Eso nos lleva al final a la violencia también. Eso nos lleva a que, lo que estoy perpetuando, porque cuando perpetuamos estereotipos, perpetuamos la violencia, porque estamos generando patrones de conducta, estamos generando la sumisión. Y la violencia se da en una situación de desigualdad. Y si hay una persona sumisa y otra que no lo es tanto, tenemos desigualdad y por tanto tenemos violencia. No podemos ver la igualdad desvinculada de la violencia y no podemos ver los estereotipos como una forma de promover la igualdad o de frenar el avance de la igualdad sin ver que frena o promociona o perpetúa la existencia de la violencia. Creo que la concatenación de conceptos es importante. Las políticas de igualdad, las formaciones sobre igualdad no pueden ir por un lado y las de violencia por otro, porque son un híbrido, son directamente proporcional. Si yo tengo una sociedad que no es igualitaria, si yo tengo una formación que no es igualitaria, yo tengo una educación violenta entonces. La contrapartida es tener una educación violenta. Entonces, esa relación yo creo que todos, formadores, formadoras, madres, padres, educadoras, personas ajenas, activistas, la sociedad, lo que se llama la sociedad civil en general, y la sociedad civil somos todos y todas, tenemos que tener en cuenta eso. No es que la igualdad sea una política porque lo dice una norma, no. La igualdad debe ser como, no sé, como el veganismo, un modo de vida, como la persona que defiende una ideología. ¿Por qué nos dicen que es transversal? Nos dicen que es transversal porque nos atraviesa el cuerpo como la columna vertebral. Y lo opuesto a la igualdad, ¿qué sería? La desigualdad. Y la desigualdad es una forma de violencia. Muy bien, Elena, yo creo que nos queda mucho camino todavía por delante, a las familias, a la sociedad en general, como dices tú. Pero bueno, en eso estamos y en eso seguiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, encantada. Déjate de cuentos.